Muy buenos días, doctor y compañeros. En esta ocasión estoy con la doctora Yesenia Santa Cruz para hacerle una entrevista acerca de su experiencia usando medicina tradicional. Doctora, muy buenas tardes. Quisiera saber si nos da permiso de transmitir esta entrevista. Claro que sí, adelante, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál fue el problema de salud o malestar específico que la llevó a buscar ayuda en la medicina tradicional? Bien. En las épocas de estudiante, uno de los principales problemas que tuve fue la gastritis, y cuando fui al médico no solamente la gastritis, sino también la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Comencé tomando tratamiento no médico, usando diferentes fármacos, que la verdad, lejos de ayudarme a sentirme mejor, me llevaban a vómitos, dolores de cabeza, y fui bajando más de peso. Entonces, no encontraba una solución a nivel farmacológico ni tampoco médico. Fue ahí que, recurrimos al uso de las plantas medicinales en Chepén. Hay muchas personas que venden productos naturales, que en este caso son plantas medicinales, son personas que tienen conocimiento. Entonces, mi familia, mi madre fue y hablamos con ellos, le dijimos la situación y nos recetó en este caso tomar la planta de la muña. Ella nos orientó, ¿no?, que tomando un puñadito en 1 litro de agua 3 veces al día como agua de tiempo, ¿no?, iba a ayudar a más adelante, como ellos dicen, ¿no?, a matar la bacteria, ¿no? Claro. Esa fue la experiencia. Muy interesante su experiencia usando la planta de la muña, ¿no?, que comúnmente podemos encontrar también en emolientes y demás bebidas, ¿no? Exactamente. Ahora conocemos mucho más ese impacto que tuvo en su vida, doctora. Pero doctora, dígame, según sus propias creencias, ¿cuál considera que fue el origen o causa de esta enfermedad que usted padeció, o sea, de su gastritis? Bien, una de las experiencias principales y que considero que llevó a esto fue que yo vengo de Chepén y me trasladé a Trujillo. En Trujillo pues vivía acá sola, ¿no?, sin mis familiares, y pues a veces las mismas dificultades de llevar las clases, la rutina, ¿no? Entonces me llevo pues a comer en la calle, ¿no?, carretilla, una comida rápida, ¿no? Entonces era lo que más consumía y lo que estaba más al alcance y necesidad. Entonces creo que uno de los problemas fue, ¿no?, la comida chatarra, la comida del día a día, ¿no?, que ocasiona ese inconveniente. Claro, doctora, tiene razón. Eso es, claro, como estudiantes nosotros también vivimos eso de ahí y estamos también propensos a eso, ¿no? Exactamente. Claro, doctora. Entonces ahora paso a llamar a mi otro compañero que va a continuar con la entrevista, doctora. Carlos Vargas, por favor. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes con todos los que nos observan. A continuación, vamos a continuar con esta entrevista a nuestra doctora. Y doctora, durante ese proceso del uso de la muña que usted nos comenta, ¿cómo se sintió durante todo ese proceso que usted vino siguiendo para tratar su enfermedad? Bien, uno de los principales es que las primeras semanas que fui consumiendo de tal manera como me indicaron, que usando un puñadito de muña, ¿no?, en 1 litro de agua, fui consumiéndole 1 semana. No tiene un sabor amargo, no tiene un sabor insípido, es como si estuvieras consumiendo agua normal, ¿no? La única diferencia es que pues en la primera semana no sentí muchos cambios. ¿Qué quiere decir? El ardor, la incomodidad al comer, no lo sentí, o sea, no sentí mejoras. Pero ya llevaba un poquito de desconfianza, pero a la segunda semana ya fue cambiando, los síntomas disminuyeron, el ardor, la inflamación ya no lo sentía, las ganas de vomitar tampoco, ya era más tolerable las comidas, ¿no? Claro, y ya que habla de ser más tolerable, o sea, ¿eran varias veces al día lo que consumía esta agua o, por así decirlo, 1 vez al día o No, interdía? 3 veces al día. Después de cada comida. Después de cada comida, Okay, como agua de tiempo. Claro, comprendo. Bueno, ahora damos el pase a nuestro siguiente compañero. Siguiendo con la entrevista, quisiera preguntarle, doctora, si es que después de llevar este tratamiento notó algún cambio en su salud y si es que considera que el método fue efectivo. Sí, fue efectivo, sí. ¿Y cómo lo verifiqué? Al comienzo, cuando me detectaron a mí el Helicobacter pylori, hicieron una endoscopía.
que fue la que confirmó. Entonces, después del tratamiento que fue de 3 a 4 meses consumiendo el agua de muña, me realicé otra endoscopía. Y el doctor efectivamente me dijo que ya no había rastros de bacteria, ¿no? Pero que igual la parte del estómago donde había habido la bacteria no estaba un poquito dañado porque pues deja sus secuelas, ¿no? Claro, la mucosa. Exacto. Entonces fue así que recurrí otra vez a la señora y la señora me dijo esto de una manera muy peculiar, ¿no? Ahora que ya matamos al bicho, ahora hay que ver de curar, ¿no?, las heridas que ha dejado. Entonces Claro. ella recomendó tomar la penca sábila, ¿no? La mucosa de la penca sábila, mucílago de penca sábila, ¿no? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y si es que después de este tratamiento que llevó, identificó tal vez algún efecto adverso o algún efecto secundario que nos quiera comentar. No he tenido a raíz de eso ningún inconveniente, más bien fue todo lo opuesto, me dio un tratamiento efectivo, menos doloroso, así como podría decirlo, y fue súper tranquilo. Fue que le receté a una alumnita de medicina también que estaba con el mismo problema y también me dijo que tuvo las mejores opciones, o fue positivo para ella también. Ok, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Doctora, muy buenas tardes. Entonces, Buenas continuando tardes. con la entrevista, usted mencionó que luego de comenzar a tomar la muña, acudió nuevamente al doctor, en este caso para una endoscopía, ¿correcto? Cuando usted lo fue a visitar, ¿le comentó al doctor que había estado tomando muña? Sí, ¿Qué le comentó? sí le comenté al doctor. El doctor, bueno, considero que el doctor al comienzo un poquito, primero me llamó la atención porque no había ido a consulta constantemente, ¿no? Claro. Y había estado consumiendo la muña, sin su permiso, ¿ya? El doctor me dio una receta médica y me dio una dieta, ¿no?, que debía mantener por el problema de la gastritis con Helicobacter. Pero al ver mis dificultades, que ya el doctor me había colocado 2 recetas diferentes porque la primera no la toleré y la segunda trató de bajar las dosis, tampoco lo conseguí tolerar. El doctor lo fui a visitar después de 3 meses por decisión propia, que fui consumiendo muña. Cuando fui a visitarlo, lo primero que me dice el doctor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Le digo, doctor, ya me siento mucho mejor, y el doctor pensó que era por los medicamentos. Cuando le comento al doctor, bueno, también quiero recalcarle que no he consumido los medicamentos y que he estado consumiendo solamente muña. Y le comenté de tal manera, ¿no? El doctor al comienzo no fue muy receptivo con la información, porque me dijo que pues lo principal era seguir lo que él me había indicado, pero como ya lo había seguido, entonces el doctor me dijo, mira, vamos a hacerte una endoscopía para ver cómo estás, ¿no? Entonces, después que me hicieron la endoscopía, llegaron los resultados y la endoscopía efectivamente ya no tenía Helicobacter pylori. Ahora lo que tenía era una herida ocasionada, ¿no?, por este huésped. Entonces, fue así que el doctor, después de que vio los resultados, ya no se enojó más, sino simplemente me dijo que se alegra bastante de mi recuperación, ¿no?, pero que siempre también hay que ir con la mano del doctor, ¿no?, porque tengo la suerte que quizás la Helicobacter que me ha tocado no es una Helicobacter no muy resistente, ¿no?, y lo que ha permitido el mejor tratamiento, ¿no? Ajá, solo con muña, pero él también me recomendaba, ¿no?, que si yo quería optar por la medicina tradicional, que lo más recomendable hubiese sido hablar con él y podría haber consumido el medicamento y la muña quizás en paralelo, ¿no? Pero bueno, esas fueron las experiencias que tuve con este doctor, que al comienzo sí se incomodó un poco, pero después aceptó dependiendo de los resultados que obtuve, ¿no? Y doctora, disculpe, ahora cuando acude al médico, ¿usted le comenta que optaría por tratamientos tradicionales, medicinales? Sí, en realidad pues yo soy de Chepén, ¿no?, y mi familia está muy conectada con la medicina tradicional, ¿no? Toda mi familia prefiere más la medicina tradicional que los medicamentos, ¿no? Entonces sí, cada vez que vamos a un doctor, ¿no?,
hablamos y les comentamos, ¿no? Estábamos recibiendo un tratamiento usando medicina tradicional. Los doctores generalmente de Chepén no son muy cerrados porque entienden que al ser de Chepén nosotros tenemos esa cercanía con la medicina tradicional. Entonces saben que muchos pobladores o muchos de esa localidad usamos, entonces siempre son receptivos, ¿no? Entonces siempre le hablamos y no se incomodan por esa ¿Y por aquí en Trujillo, disculpe? Esa es una de las cosas que veo. En Trujillo es diferente. En Trujillo son pocos los médicos que son receptivos, ¿no?, a que el paciente utilice medicinas tradicionales, ¿no? Son más cerrados. Ellos son más de que tenemos que usar las medicinas, ¿no?, que la medicina tradicional no es tan efectiva, pero eso es lo que he tenido mi experiencia. Médicos de Chepén y médicos de Trujillo, la diferencia en la recepción que tienen usando la medicina tradicional. Entiendo, doctor. Gracias. Bueno, continuando con la entrevista, doctora, basado en su experiencia, ¿qué cuidados le recomendaría a la gente que quiere consumir esta medicina tradicional? Sí, una de las cosas importantes que considero es, por ejemplo, la cantidad que vamos a usar de la planta, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le utilizo, en vez de un puñadito, le coloco 2 puñados de la plantita en 1 litro? Uy, seguro la bacteria ya lo mato al día siguiente. Porque a veces es una ignorancia que nosotros tenemos y me pasó. Pero la señora siempre te dice, es un puñadito en 1 litro de agua, no más, porque lo demás ya te comienzas a intoxicar. Entonces, esa es una recomendación que debemos siempre seguir. ¿Y por qué? A pesar de que quizás ellos no manejen porcentaje de peso, no midan con balanza, todo determinado, pero tienen sus conocimientos básicos, que es cuánto tú debes colocar y cuánto debes consumir, ¿no? Eso es una de las cosas que yo aprendí y que creo que todos debemos aprender, ¿no? Lo que nos dicen hay que hacerlo, no más, si no nos intoxicamos. Bueno, sin duda esto será de gran ayuda para la población, pero para finalizar, ¿hay algún otro detalle o experiencia que le gustaría compartir acerca de la medicina tradicional? Claro que sí, mi papá sufrió siempre de diabetes, ¿no? Y uno de los problemas que tuvimos con él fue que vino la insuficiencia renal, en el cual el doctor nos comunicó que ya tenía que hacerse la diálisis, ¿no? Porque ya no había más solución. Y la diálisis es una la diálisis es un tratamiento que es muy invasivo. Entonces mi papá estaba muy, muy desanimado y nosotros también. Fue otra vez que recurrimos a las plantas medicinales y nos comunicamos con la señora y la señora nos dijo, yo conozco un tratamiento, consuman lo que es la hoja de guanábana y el jugo del noni, ¿no? Y fue que con mi papá lo comenzó a consumir 15 días, le tocó otra vez ir a su tratamiento con el doctor para preguntarle si iba a hacerse la diálisis o no. Y cuando el doctor le dice, no doctor, yo ya estoy orinando ya, el doctor se sorprendió, ¿cómo? ¿Y cómo lo he conseguido si usted ya estaba para que le hagan la diálisis? Le dice, bueno, le contó, ¿no? Y el doctor, lejos de regañarnos o llamar la atención, dijo, me alegro bastante, don Goyito, que esté mejor, siga con su tratamiento, pero no se olvide, no tanta azúcar ni tanta sal, ¿no? Con cautela, que ya está mejorando. Esa es la experiencia que les puedo compartir adicional. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes también. Hasta luego, chicos, un placer. Luego. Luego.